Durante el quinto informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, uno de los temas más destacables fue el de la pobreza en el país. Peña Nieto aseguró que, de darle continuidad a la política social, la pobreza extrema podría combatirse en menos de 10 días. Y es que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, de 2014 a 2016, 2 millones de mexicanos han dejado de vivir en la pobreza, y en los últimos 4 años, otros 2 millones superaron la inseguridad alimentaria, siendo Jalisco el estado que más mexicanos sacó de la pobreza, de 2012 a 2016, con un total de 490.401, logrando reducir de 446.000 a 144.000 el número de jaliscienses que viven en esta condición. El presidente resaltó que a estas alturas ya se han generado más puestos de trabajo que en cualquier otro sexenio y está a punto de lograrse un crecimiento de más de 3 millones de empleos formales. En lo que va de la administración, en el estado de Jalisco se han generado 316.651 empleos formales. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos @canal 44 TV o a mi cuenta personal @ftousaint con doble S si nos quieres hacer algún comentario sobre los temas que hemos tratado hoy, lo que significó el Festival de la Ocupación de Wikipolítica, el quinto informe del presidente de la República o la decisión de PAN, PRD y MC de ir en un bloque en los siguientes meses y que posiblemente se convertiría en una candidatura presidencial. Miguel Castro, secretario de Desarrollo e Integración Social, ¿cómo estás? Enrique, gracias por el espacio y la oportunidad para platicar. Estoy bien y estamos trabajando. Oye, salieron los resultados de Coneval de pobreza. Jalisco tuvo una reducción importante este año, pero incluso si ampliamos la mirada nos vamos a dar cuenta que en Jalisco se ha logrado reducir la pobreza en casi 500,000 de personas en los últimos 4 o 5 años. No sé cómo podemos explicar estos resultados y si no crees, Miguel, que hubo de pronto una actitud demasiado celebratoria de parte del gobierno del Estado. Justo por ahí quería empezar mi respuesta. Creo que lo primero que tenemos que tener en claro es que mientras existan 2.560.000 personas con alguna vulnerabilidad, sin duda alguna no hay ni debe haber una actitud de celebración bajo ninguna circunstancia. Porque también los datos de Coneval nos refieren otro dato más. 144.900 personas aproximadamente, según lo que nos revela la propia encuesta, están todavía en condiciones de extrema vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? Que todavía existen casi 150.000 personas que tienen 3 o más carencias. Porque la pobreza en México se mide diferente que en algunos países de América Latina. Aquí se mide por un lado el tema del ingreso para poder adquirir canasta básica, ya sea la alimentaria o la completa, pero por el otro lado también hay otros elementos que se miden para que una familia pueda vivir mejor. En ese orden de ideas, lo primero que te diría es, creo que hay que ser objetivos y muy serenos en este tema. Me parece que estamos muy lejos de festejar algo. Segundo, que no por no festejar no quiere decir que no podamos dejar en claro que este gobierno tiene una ruta en la que esta segunda evaluación nos dice que hay una tendencia que se hace consistente y que del 2014 al 2016 hay una muestra clara que en este gobierno 300 personas al día han generado una condición de menor vulnerabilidad, por decirlo de manera respetuosa. De pobreza y están en una situación sí endeble, pero no de pobreza, digamos. Exacto, es decir, de pobreza extrema hacia moderada o de moderada hacia una condición mínima para que pueda una familia normal salir adelante. ¿A qué se refiere esto? Educación, salud, servicios de seguridad social, la calidad de los espacios de una vivienda de las puertas hacia adentro, piso firme, muros, techo sólido, o los servicios que existen al pie de esa vivienda, es decir, agua potable, drenaje, electrificación, es decir, lo indispensable, una escuela cercana, un centro donde haya alguna atención sanitaria, de atención de salud. Y estos elementos ayudan a que una familia tenga mejores condiciones para salir adelante. Pero ojo, esto no quiere decir que nosotros estemos planteando que la vida es color de rosa o que la vida haya cambiado de una manera drástica para estas personas. Lo que también es importante referir es que desde el Plan Estatal de Desarrollo el gobernador planteó su política centrada en el ser humano y no en las cosas.
Y creo que esto tiene consistencia a partir de una serie de elementos que externamente se dan a conocer. Primero, una evaluación que hace una institución que es una asociación no gubernamental, GESOC, que da a conocer hace alguna semana un dato interesante. Solo 3 estados tienen una evaluación en donde se miden las capacidades para ejercer política social. Ahí son aprobatorios la Ciudad de México, Baja California Sur y Jalisco. El otro dato es la encuesta de INEGI de ingreso-gasto, de los hogares, que nos refiere que en el caso de Jalisco tiene algunos datos interesantes. La tasa de desempleo menor en la historia, 2.37. Tampoco es un tema para echar las campanas al vuelo, pero que nos refieren que el ingreso en Jalisco se ha visto fortalecido porque hay más oportunidades de empleo. Ojo. Aunque no tanto el salario, lo que se fortalece en la ENIGE son las transferencias. Es correcto. ¿No? O sea, la parte de apoyo de política social. Y yo quiero plantear también esta parte. El decil más bajo, que estamos hablando de aproximadamente pobre, ¿no? 11,000 pesos en el trimestre, que es un ingreso bajo. Bajísimo. Tiene un componente que es a partir de la política social. Sí. ¿Y qué es lo que nos dice la encuesta? Que 36 centavos de cada peso son un componente social. Y este componente social puede ser gobierno en cualquier nivel o puede ser también una empresa socialmente responsable, sí, o pueden ser organizaciones de la sociedad civil, que en Jalisco hay 1,800 y que de las cuales una parte importante atiende el tema de vulnerabilidad, sí, no solo y de desigualdad. Es política social del Estado, ¿no? Sino también toda esta red de solidaridad que hay en torno a la pobreza, ¿no? Es correcto. En nuestro Estado. Y otro dato, en las mediciones también se da a conocer que dentro de las entidades federativas, Jalisco ha pasado en el coeficiente de Gini, que es el que te mide la desigualdad, del lugar número 13 al lugar número 6. Es decir, no quiere decir que haya menos desigualdad necesariamente, pero sí que esta entidad ha generado resultados que en conjunto, sí, la sociedad y gobierno, menor, ¿no? tienen una brecha un poco menor que Ahora, otros estados. Lo que está claro, y más allá de los debates metodológicos que hay en torno a lo que significó el cambio precisamente de metodología del INEGI, que por cierto validó Coneval, hay que decirlo, es decir, hubo un enfrentamiento primero entre INEGI y Coneval por el asunto de la metodología, pero después se pusieron de acuerdo y eso fue buena noticia para validar los resultados y que salieran los resultados de pobreza. E hicieron 2 evaluaciones. Hicieron 2 evaluaciones, exacto. Ahora, lo que sí creo que está claro es el cambio de tendencia. Con Emilio González, que se levantaron también 2 encuestas, 2008, 2010 y terminó en 2012. En esos periodos, 2008 a 2010 y 2010 a 2012, sí veíamos claramente el aumento de la pobreza y particularmente de la pobreza extrema. Con Aristóteles vemos que de 2012, 2014 y 2016 hay una reducción en el número de pobres extremos y hay una reducción también en el número de pobres moderados. ¿Qué tiene que ver, Miguel Castro, con los bienevales? ¿Tiene que ver con los comedores? ¿Tiene que ver con la generación de empleo? ¿Tiene que ver con, por ejemplo, el otro día me decía un especialista en migración, no, pues que tiene que ver con las remesas que se han revalorizado mucho por el tipo de cambio? ¿Cuándo tendremos ese diagnóstico, 1? Y 2, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha influido más para estos resultados? Bueno, de entrada, que esta evaluación, que es esa institución que se llama GESOC, lo que determina es que en Jalisco existe todo un andamiaje en materia de política social que está impactando de manera positiva. Creo que también la misma encuesta lo revela. Si 36 centavos de cada peso están llegando al decil más bajo de ingresos en la población, lo que nos dice es que mochilas con útiles, bienevales, adulto mayor, jefa de familia, becas indígenas, sí, a quien lo necesita y no a las capas intermedias, entre otros programas, están llegando. Y la otra parte importante es que este gobierno está trabajando con la sociedad civil organizada a través de 2 programas que en la Secretaría se trabajan con mucha responsabilidad. Uno es todas las transferencias que se generan a partir de convenios de paripasos. Con estas organizaciones de la sociedad civil trabajamos muy de la mano de instituciones como Corporativa de Fundaciones, por citar solamente un ejemplo. Se ha fortalecido mucho el trabajo con la nueva ley en materia de desarrollo social. Se ha fortalecido también con esta nueva ley que tiene que ver con darle una mayor estructura al tema de la filantropía en nuestro estado y que en ese tema vamos empujando muy de la mano. Y la otra parte, Enrique, que sin duda alguna creo que tiene un gran valor, es que hemos triplicado del gobierno anterior a este gobierno la cantidad de recursos que se generan para este segmento de la población más vulnerable. Hay quien puede cuestionar el tema del asistencialismo, pero también me queda claro que cuando hay una situación como esta en la desigualdad, creo que hay una gran responsabilidad que el gobierno tiene y que incluso está justificado.
en el mundo, países del primer mundo están todavía debatiendo el tema del ingreso universal, que a una persona por el simple hecho de nacer se le puede asignar un recurso para poder vivir mejor. Es un asunto de dignidad. Y por el otro lado también estamos trabajando en el tema del empoderamiento y las capacidades. Un programa de un bono de impacto social que se trabaja entre Innovación, CEDIS y la propia gente de Subceplan está prácticamente a punto de salir adelante y va a apoyar a 1,000 mujeres con el objetivo de darlas de alta y que no tengan que estar recibiendo cada mes un cheque. Vamos al corte. Hay dos datos, Miguel Castro, que creo que tienen que son, digamos, como el claroscuro dentro de este análisis del estudio Coneval. Uno es la pobreza alimentaria, el rezago alimentario de 1.2 millones de personas. Y segundo, el asunto del rezago educativo, 1.3 millones de personas en esa condición. Esos dos indicadores, a diferencia del resto, no se han podido mover en los últimos años. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando con Miguel Castro. Escríbenos @Canal 44 TV o #Perspectivas. Dejamos, Miguel Castro, dos temas sobre la mesa. Uno, la pobreza alimentaria, 1.2 millones de jaliscienses en esa condición. Y el rezago educativo, 1.3 millones de personas. Sabemos que la educación es el gran factor de movilidad social en nuestra entidad. De estos dos datos, ¿por qué no vemos tanto movimiento como el resto de los indicadores? A ver, yo te diría que sin duda alguna, y ojo, no estoy justificando absolutamente nada. En términos porcentuales, en estos dos indicadores el gobierno vuelve a consolidar la tendencia hacia la baja. El punto está que cuando te vas a los números duros, hay un incremento y la respuesta tiene que ver con que Jalisco se ha convertido en un polo de atracción. No solamente de inversiones, también de una población que vive en otros estados, en la región, que emigran de sus estados de origen y se vienen a Jalisco, y evidentemente esto genera un crecimiento en la población, pero también estamos hablando de temas que impactan con pues las generaciones que vienen. Por lo tanto, yo lo que te diría es que el reto al final del camino sigue siendo el que sigas focalizando la atención a pobreza y desigualdad a partir de un ejercicio de gabinete con un diagnóstico muy claro que se tiene y con una metodología para que afines los tiros de precisión. Te doy un dato muy rápido. En el caso de calidad y espacios de la vivienda, desde el 2014 se hizo un diagnóstico para ver a qué teníamos que pegarle en chamba para bajar los indicadores. La conclusión de ese diagnóstico, un diagnóstico hecho por profesionales y por académicos, identificó que había que atender piso firme y estufa ecológica. El año pasado fueron 12,000 estufas y 23,000 pisos firmes. Esto se ve reflejado en la encuesta. Gracias a que hoy la política social se tiene que hacer en un trabajo de gabinete con profesionales de los temas para poder abordar esto, las cosas han cambiado. ¿Cuál es el problema? El problema en mucho tiene que ver con esa apreciación asistencialista, de dádiva y de despensas que se caracterizó durante décadas al ejercicio de gobierno en este tema. Hoy no es este el común denominador del trabajo. En Jalisco el andamiaje ahí está. Trabajamos con una metodología responsable, sabemos cuántas carencias están, dónde están y hacia allá se tienen que enfocar los recursos. Pero hay otro tema fundamental que se tiene que seguir trabajando y es un reto: la corrupción, la impunidad. Y por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas. Sobre todo cuando vienen elecciones, ¿no? En donde es muy fácil torcer la política social a favor de votos, de clientelas políticas, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado en ello, pero también tenemos que tener en claro que el tema no tiene que ver con que haya falta de recursos. Antes de leer alguna pregunta que hace el público, Miguel Castro, tengo entendido que de aquí a lo que termina el sexenio de Aristóteles Sandoval, y seguramente lo dirán en algunos días, va a utilizar este tema o va a tomar este tema de la pobreza como una bandera, es decir, como una bandera para acometer el resto de su sexenio. Tú has expresado tu voluntad de contender por un cargo en la siguiente elección. No sé si estos resultados te hacen reconsiderar, si ya tomaste una decisión de cuándo vas a dejar el gabinete. Es decir, ¿qué tanto vamos a ver estas nuevas políticas vinculadas a tu presencia en el gabinete? Separarlas. Por supuesto que ha sido un trabajo responsable de este gobierno y creo que ahí están los datos, están las cifras, hay un plan de trabajo, hay un diagnóstico y hay una ejecución que ha generado resultados positivos, sin echar campanas al vuelo y sin festinar nada. La otra parte es que en el 2018 habrá una nueva encuesta
que se dará a conocer en el 19 y que seguramente esa será la evaluación clave para que finalmente a este Pero gobierno ya no se le le pueda toca a medir. este gobierno, ¿no? Lo Digo, sé, va a estar el nuevo gobernador en ese momento. pero la agenda de desigualdad Sí. y pobreza tiene que ser una agenda hasta el último día de este gobierno. O sea, no se puede dejar. La otra parte es la que tiene que ver con... Tú ya tomaste la decisión y dejarás el gabinete en próximas semanas. Yo debo dejar en claro que tengo el interés muy claro de aspirar a la alcaldía de Guadalajara. Esperaré los tiempos. He cuidado mucho que mi agenda sea muy responsable. He cuidado mucho que se maneje con responsabilidad y con honestidad y con un esquema de No transparencia. veremos en estas semanas que lleves recursos a Guadalajara, verte entregando despensas ahí, lo que se entregue. Mi agenda se ha repartido perfectamente bien en todas las regiones. Jamás he utilizado esto de una manera irresponsable. He señalado incluso a gente de mi propio partido cuando ha habido un manejo irresponsable de algún tema. Lo he señalado públicamente y seré cuidadoso y responsable en el manejo de la agenda. Algunas preguntas del auditorio, algún mensaje de WhatsApp. Bueno, nos dice Eduardo Moreno, buenas noches. Sería muy interesante que se hablara de los tratados de Bucareli que tanto daño han hecho a nuestro país. Bueno, tendremos posibilidad de platicar sobre eso en otra ocasión. Eduardo, gracias por tu mensaje aquí, seguramente lo platicaremos. Ahora, Miguel, en ese mismo sentido, Miguel Castro, secretario de Desarrollo e Integración Social, hace algunos días en un evento, tú me corregirás, pero creo que fue en Tonalá el evento, hiciste una declaración en donde acusabas al gobierno de Guadalajara de utilizar los programas sociales con objetivos políticos. Creo que sí fue en Tonalá, ¿no? El evento. En los límites del Salto y Tonalá. No sé si tienes pruebas de esto o si te dejaste llevar por la información que publicaba un medio local. ¿Por qué realizaste esta acusación? Yo creo que aquí hay dos elementos. Por supuesto que este tema de la difusión de una nota fue un tema que hizo más evidente un tema en el que en múltiples ocasiones hubo jóvenes que con mucha claridad, sobre todo en el tema de beneficiarios de los programas de la propia Secretaría, nos dejaron en claro que les habían planteado incluso hasta temas de resultados en materias, una coacción al tema del apoyo a cambio de que se les pudiera apoyar con esta beca de bachilleratos. Evidentemente hay incluso hasta videograbaciones evidentes, claras, que son contundentes en este asunto y que, en mi opinión personal, son justamente lo que hoy que nos están viendo o que quienes nos están viendo aborrecen de la práctica en materia de políticas sociales. No pueden ni unos ni podemos otros, bajo ninguna circunstancia, utilizar las políticas sociales con una actitud clientelar y menos apoyando o planteando un tema de una evidente precampaña que en su momento se llevó a cabo con este asunto de la ratificación de mandato. Porque bueno, si yo pido que me ratifiquen y al mes dejo votada a la gente que me ratificó, pues evidentemente cuál es el sentido de haber gastado millones de pesos para esto. ¿Y te dijeron quién o qué funcionarios en el municipio de Guadalajara coaccionaron o presionaron para intercambiar de alguna forma programas sociales, apoyos o becas municipales por apoyo político? Bueno, evidentemente hablaban de una estructura que está en el área de desarrollo social, vinculada a los operadores que están con el programa en los diferentes espacios en donde lo han coordinado. No estamos hablando de gente que no le entienda esto. Digo, seguramente muchos de ellos aprendieron perfectamente a manejar este tipo de cosas, pero creo que son justas las prácticas a las que se refieren o se refirieron durante mucho tiempo como banderas electorales para señalar a unos con respecto del manejo de la política social y que lamentablemente están repitiendo todos aquellos esquemas de la política clientelar que hoy creo que todos debemos de aborrecer. Y yo lo dije con toda claridad y creo que ha habido la autoridad moral para poderlo señalar porque hemos sido cuidadosos. Y hay una razón y un argumento muy válido que yo pongo sobre la mesa y es el padrón único de beneficiarios, que en múltiples ocasiones he puesto sobre la mesa el interés del gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Social de dialogar con los alcaldes del área metropolitana para que ellos también pongan sus padrones y podamos hacer un cruce de los padrones. Creo que no solamente es el señalamiento, sino también la voluntad de que juntos podamos trabajar una política social con transparencia y con rendición de cuentas. Es decir, un solo padrón de beneficiarios estatal, municipal y federal, que hoy y que lo no tenemos, se dupliquen los. ¿Ahorita qué tienen entonces? ¿Uno estatal y federal? Nosotros tenemos un programa estatal y federal que hemos trabajado a detalle y que el gobierno del Estado en particular, todos los programas sociales los tiene a través de un esquema que hoy tiene transparencia y rendición de cuentas. Es decir, se sabe quiénes son y a quiénes llega el beneficio. ¿Cómo vas a asegurar, Miguel Castro, cuando nos faltan algunos meses para la elección,
que los programas no van a ser utilizados políticamente. Tú puedes decir, yo personalmente he hecho esto, esto y esto para tratar de blindar el proceso, pero si algún operador o algún integrante de la Secretaría quiere hacer política con eso, pues es muy difícil impedírselo, ¿no? El año pasado llegamos a un acuerdo con la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, planteamos una agenda de trabajo, esto lo hicimos desde el mes de diciembre del año pasado, y desde ese mes hasta este momento hemos llevado a cabo procesos de capacitación con los directores de cada uno de los programas sociales, pero ojo, también lo hemos hecho con los responsables de cada una de las 12 regiones del estado de Jalisco. Por lo tanto, creo que no solamente ha sido un tema discursivo de mi parte, sino que en los hechos he podido llevar a cabo una agenda de trabajo en conjunto que nos permite a nosotros dejar en claro que no vamos a tolerar una práctica incorrecta. Y también quiero dejar otro tema sobre la mesa. Fui el primero en señalar que un alcalde de un gobierno del mismo origen de nosotros, en una ocasión, en un acto público, cometió un error que fui el primero en señalarlo y en denunciarlo ante la propia Fiscalía. Creo que es importante que hoy dejemos en claro que no podemos permitir que nadie haga un uso incorrecto de este tema. No estamos exentos, hay mucha gente que trabaja en la propia Secretaría, pero hoy todo el mundo tiene en claro qué sí y qué no, y que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se haga. Antes de irnos, de despedirnos, Miguel Castro, el fondo de contingencia, ¿qué pasó con el famoso fondo de contingencia que el gobernador anunció en enero de este año? Al final llegamos a un fondo que fue aprobado por más de 80 municipios. Estamos hablando de casi 17,000 calentadores solares. Estamos hablando de aproximadamente 103 unidades de transporte escolar gratuito que habrá de operar en prácticamente todas las regiones del estado. Solamente los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano tomaron la decisión de no entrarle. El esquema era $1 el municipio, $2 el estado, lo opera el municipio y la regla es muy clara. Calentadores solares para familias vulnerables y en el tema de vehículos que sean de transporte escolar totalmente gratuito para llevar estudiantes a los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, a los tecnológicos, a los COBAEX, a todas estas instancias educativas que permitan que un joven que vive en una comunidad o en una ranchería se pueda trasladar con un programa que sea total y estrictamente gratuito. Ese es el esquema, vamos avanzando bien, creo que en 3 meses habremos de concluir con la entrega de todos los calentadores. Son totalmente gratuitos y además el esquema de compra ha sido transparente, se invitó a un comité a que la integrara y estamos evaluando permanentemente el trabajo. Miguel Castro, gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes y buenas noches a quienes amablemente te ven y te escuchan siempre. Gracias Miguel. El próximo miércoles, un mano a mano con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Vamos a platicar con él la hora entera del programa sobre distintos temas. Escríbenos a las cuentas institucionales. Próximo miércoles, 9 de la noche.